regresa aquí cuando lo necesites. Elizabeth había dedicado su vida al estudio de lenguas antiguas. La Universidad de Auckland la vio florecer como una talentosa traductora de sánscrito, griego, hebreo y arameo. Ahora, a sus 61 años, vivía sola en un departamento antiguo en Mount Eden, un vecindario de clase media en el norte de Nueva Zelanda, pues su esposo Evan había fallecido 5 años atrás. Sus hijos, Yuka de 36 años y Abril de 29, habían dejado el hogar para seguir sus propios caminos. Elizabeth se encontraba en la tranquilidad de su hogar, traduciendo textos antiguos que llegaban de expediciones arqueológicas en Egipto para mantenerse, pues aunque ahora sus hijos la apoyaban económicamente, ella no quería dejar de trabajar. Una mañana, mientras Elizabeth tomaba su té, recibió una carta sin destinatario. Intrigada, abrió el sobre y encontró solo una fotografía de lo que parecía ser un antiguo papiro encontrado en el Valle de los Reyes, la región de Egipto más famosa por sus hallazgos. Esto era inusual. Siempre recibía la información por correo electrónico, con detalles sobre la misión y el contexto del documento. Pensó que podría ser una broma de su colega Arem, conocido por sus bromas pesadas. Decidió ignorar la carta, pensando que Arem se estaba divirtiendo a su costa. Sin embargo, esa misma noche comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Voces susurrantes en un dialecto que no lograba identificar del todo, aunque alguna que otra palabra en sánscrito empezaba a tomar forma. A veces se quedaba dormida en medio de conversaciones y se encontraba a sí misma en sueños en lo alto de lo que parecía ser una pirámide de cristal en medio del desierto, para después despertar totalmente desorientada. Tenía visiones de tragedias y horrores apocalípticos sucediendo frente a sus ojos. Una noche, Elizabeth despertó de madrugada. Acostada en su cama, miró hacia el techo y vio una neblina formándose lentamente. En medio de esta, una palabra en sánscrito comenzó a aparecer: Patra, que significa carta. Ahora era claro, sabía lo que tenía que hacer. Esa misma noche, tomó la carta misteriosa y empezó a estudiarla cuidadosamente. Sentada en su escritorio, Elizabeth comenzó a trabajar en la traducción del documento. Las palabras en sánscrito fluían a través de su mente. La frase que se repetía parecía ser muy precisa para ser un documento antiguo. El tiempo es la mentira que decidieron contarse porque no pueden entender otra cosa. Creen que nadie cuida de ustedes porque no comprenden quiénes son. Pero aquí estamos, tocando su hombro. Decidió investigar más a fondo, consultando con colegas y revisando antiguos textos en busca de pistas, pues los sucesos que ella interpretaba como sobrenaturales no solo seguían presentes, sino que iban en aumento. Empezó por tratar de encontrar de dónde había venido ese documento, pero no encontró registro alguno con ninguna empresa de correos. En su investigación encontró un antiguo ritual conocido como Anansi Elustra, en el que se requería que el usuario entrara en un estado de conciencia alterado, el cual se logra a través de años de práctica y meditación. Pero Elizabeth no podía esperar más tiempo. Los días pasaban y cada vez se encontraba más desesperada, al punto en el que decidió consumir una sustancia prohibida por las leyes de su país. Esta sustancia es conocida por sus efectos psicodélicos. Fue desarrollada para estudiar los procesos cognitivos y perceptuales humanos y es causante de fuertes episodios alucinógenos. Sin embargo, Elizabeth decidió arriesgarse al considerarla, aunque peligroso, un atajo para alcanzar un estado de conciencia elevado, pues según su investigación, era la forma de contactar con lo que se describía como seres iluminados. Al entrar en ese estado mental, Elizabeth realizó el ritual y describió su experiencia de la siguiente manera. Al entrar en ese estado mental,
Me sentí como si no existieran los problemas. Ya no había dolor ni preocupación alguna. Me di cuenta de que podía quedarme ahí el tiempo que quisiera. En un momento me sentí tan bien que decidí no regresar. Sin embargo, el recuerdo de mis hijos me hizo sentir que no valía la pena estar aquí sin ellos. Entonces decidí regresar sin haber contactado con ningún ser iluminado. Sin embargo, los sucesos inexplicables seguían atormentándola, por lo que Elizabeth realizó el ritual 2 veces más y en su tercer intento pudo vislumbrar una puerta. Al abrirla, despertó. Era ella, pero 40 años en el pasado. Estaba sentada en el parque favorito de su juventud. Era por la tarde y mientras oscurecía, se encontró tranquila oliendo el fresco olor del pasto. Había olvidado por completo el objetivo de su misión. De pronto, vio acercarse una persona que le parecía familiar. Era su esposo Evan, el que había fallecido 5 años atrás. Estaba vestido con un elegante traje color azul, el que usaba cuando quería lucir bien para ella. Sin embargo, algo era distinto. Sabía que era él. Su presencia, su aroma, sus gestos, todo se sentía como él. Sin embargo, no podía distinguir su cara. Estaba totalmente borrosa. Entonces, Evan se sienta a su lado y casi susurrando le dice: «Regresa aquí cuando lo necesites». Inmediatamente después, Elizabeth despierta en su casa, confundida y con más preguntas que respuestas. ¿Qué había pasado? ¿Lo alucinó todo? ¿Qué sentido tenía lo que Evan le susurró? Pasaron los días y Elizabeth jamás volvió a tener experiencias sobrenaturales, por lo que decidió dejar de realizar el ritual, pues no quería seguir poniendo en riesgo su salud. Un día, 4 años después, llegó el cumpleaños número 40 de su hijo Yuka, y para celebrar su cumpleaños, decidió ir de expedición a Egipto, al Valle de los Reyes, junto con su esposa Eleonor. En esta expedición, quedaron atrapados en una tormenta de arena y no podían ser localizados. Llevaban ya 2 días sin encontrarlos, y es entonces que Elizabeth recuerda las palabras de Evan: «Regresa aquí cuando lo necesites». Y de inmediato decidió realizar el ritual a Nancy Elustra una vez más. Al entrar en trance, regresó a aquel hermoso parque y vio grabados en una pared gigantesca una serie de números. Fue solo una fracción de segundos y despertó, pero los números se quedaron grabados en su cabeza. Sabía que eran importantes, por lo que desesperada corrió con el equipo de rescate para saber si esos números tenían algún sentido para ellos. Y así fue. Resultaron ser coordenadas, y al seguirlas, encontraron a Yuka y a Eleonor dentro de su carro casi sepultado por la arena. Estaban en muy mal estado de salud, pero afortunadamente seguían vivos, por lo que a los pocos días lograron recuperarse completamente. Elizabeth interpretó todo esto como ayuda divina. Aunque estaba agradecida, nunca entendió por qué le pasó solo a ella. ¿Por qué fue bendecida mientras tantas personas en el mundo necesitan ayuda? Quizás nunca lo sabrá, pero una cosa es cierta: cuando la necesidad es grande, la ayuda puede venir de las fuentes más inesperadas. Y tal vez, solo tal vez, la ayuda está ahí para todos nosotros. Solo tenemos que saber interpretar los mensajes que se nos hacen llegar. Déjame saber lo que piensas en los comentarios y nos vemos en el próximo video.